vamos a repasar lo anterior. La historia de Sansón fue una tragedia que como les estaba explicando, que al principio hay que decir que empezó acá arriba, porque empezó con un ángel profetizando y diciéndole cosas a su madre, ¿cierto? Pero fue escalando para abajo. Bueno, y había lecciones como el ungirte era responsabilidad de Dios, pero protegerla era nuestra responsabilidad, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda cómo describí unción? Como el poder que Dios da. Como una medida de la presencia de Dios que te ha sido dada. Y otra cosa de lo que hablamos fue que quien transgreda principios cancela promesas. Y se acuerdan que transgredar es básicamente como quebrar reglas o cosas así. Hablamos de 3 restricciones, así se llama, restricciones de un nazareo, que era ¿qué? No tocar lo muerto. Ajá, no tocar lo muerto, No tomar vino. no tomar nada con alcohol, No cortarse el pelo. ajá, y no cortarse el pelo. También hablamos de Dalila. ¿Qué significaba Dalila? ¿Cuál era el significado? Fuego. El significado de Dalila era o es débil. ¿Y por qué fue vencido Sansón? ¿Con qué o qué fue lo que lo venció? ¿Qué fue lo que venció a Sansón? Pues una mujer. Ajá, su capricho. Un capricho venció a Sansón. Y Dalila era el capricho, que también básicamente llamamos a Dalila veneno, ¿cierto? Porque no estamos hablando de Dalila como una mujer, sino como un espíritu que era un veneno lento pero devastador. ¿Y cómo terminó Sansón? Acostado en las rodillas de Dalila, poniéndole su cabello en sus manos, que su cabello era símbolo de sus manos, ¿cierto? Nosotros empezamos a leer desde Jueces 13, si me acompañan ahí. ¿Jueces qué? 13. Y leímos hasta 16, 15, 21. Me dicen cuando estén en Jueces 16, bueno, en el capítulo 16. Ok. ¿Ya lo tienen? ¿Me? Ok, dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 dejas de su cabello, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Alguien me puede responder de estos versículos que leímos, qué fue lo más triste de aquí? Que Jehová se apartó de Sansón. Que el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. Ese versículo o esa parte de ese versículo está fuerte y terrible. Ok, todos vamos a pensar de qué manera estaba viviendo Sansón, que él no notó
que Dios ya se había apartado de él. ¿Cómo estaba viviendo Sansón su vida? ¿Qué estaba haciendo? ¿O cuáles acciones estaban tomando? ¿Cómo hablaba? Que lo empezó a cambiar como antes era, que era sensible a Dios, pero acá al final no se dio cuenta que Dios ya lo había dejado. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera estaba viviendo Sansón para que él no notara la diferencia entre tener el Espíritu de Dios y no tenerlo? ¿Alguien piense eso? ¿De qué manera? Bueno, Sansón, como vimos la última vez, se intoxicó con Dalila, porque llamamos a Dalila veneno, ¿cierto? Que Dalila era un capricho y nadie fuerte o algo así tuvo que, ¿cómo se llama? Tuvo que venir a vencer a Sansón, sino que era su propio capricho que lo llevó a su ruina, ¿cierto? Ajá. Bueno, Sansón estaba tan intoxicado con Dalila que se hizo insensible, así se dice, insensible, que ya no puede sentir, insensible a la presencia de Dios. Básicamente estaba borracho de Dalila, porque ustedes saben, yo estaba ahí viendo que cuando alguien se emborracha, básicamente no puede sentir mucho, ¿cierto? Se puede golpear y no lo siente, pero maybe las consecuencias ya después cuando reacciona ya, ¿cierto? Entonces por eso ahorita vamos a decir que Sansón básicamente estaba borracho de Dalila porque él lo sintió cuando Dios se apartó de él. Y como las personas borrachas se puede golpear acá atrás o algo así, pero él no va a sentir algo porque está insensible en ese momento. Que alguien está intoxicado no percibe nada. Ahora las consecuencias vienen después que la intoxicación se vaya. Acá muchos podemos estar, ¿cómo se llama? Podemos estar en el culto, como hablamos la última vez, podemos estar en el culto, pero tu corazón puede estar en otro lugar, como el corazón de Sansón estaba en otro lugar, por lo mientras que él creció en un hogar, se puede decir judío, así, nazareo. Básicamente se creció con las reglas, nada más que su corazón ya no estaba ahí. Su casa estaba ordenada, nada más que su corazón ya estaba ahí con Dalila, ¿cierto? Ajá. Bueno, el Espíritu ha de haber podido estar aquí desde que comenzáramos el culto, donde en medio de la adoración o por lo mientras que alguien está, ¿cómo se llama? Está dirigiendo, pero de aquí, de los que estamos aquí, muchos podemos estar borrachos de Dalila y pierden la sensibilidad de Dios, ¿ok? ¿Sí pudieron entender eso? Que el Espíritu Santo podría... ¿Y qué quiero decir con eso? Que ya no son sensibles a la presencia de Dios. Porque no sintieron el Espíritu Santo desde el principio. Porque como les estoy diciendo, Él probablemente desde el principio pudo haber estado aquí, nomás que muchos no lo sintieron porque están intoxicados. Y la intoxicación no puede ser como acá, el ejemplo era de Dalila, que era una mujer, sino que tu mente esté metida como en otras cosas. Por ejemplo, tu trabajo o videojuegos, una serie, cosas así que te estén consumiendo. Y como dijimos acá, Dalila era un veneno que te mata por dentro y empieza a salir. Lo pusimos que el veneno es lento pero devastador, ¿ok? Sansón todo el tiempo se pasó de sus límites. Que un día se casaba con una filistea y al siguiente, ¿qué hacía? Él derribaba a un león. Acá, en toda la vida de Sansón, él se estaba pasando de sus límites.
de las restricciones que Dios le había dicho de no hacer, pero todavía con eso, como Dios tiene mucha misericordia, al final del día le daba victoria, pero eso no significa que podemos estar haciéndolo, ¿cómo se llama?, constantemente y pensar que, oh, no va a pasar nada si hago eso, porque Dios todavía me va a respaldar. Pero acá, el ejemplo de Sansón es un buen ejemplo de cómo tienes límites. ¿Sí se llama así? Bueno, un ejemplo que les puse, que era un día Sansón se casaba con una filistea y al siguiente, con el poder de Dios, vencía a un león. Otro día convocaba, ¿cómo se puede decir? Metía al pueblo de Dios en problemas por algo que él había hecho, y al siguiente día con la quijada de un burro mató a ¿cuántos? A 3,000. A 3,000. Pero, al día siguiente derribó columnas donde él y los filisteos murieron. Pero antes de eso, él se había emborrachado de Dalila. Entonces, él se emborrachó de Dalila, pero al día siguiente él derribó a los filisteos, que al final también le llevó a su muerte. Sansón se acostumbró de tener éxitos sin consecuencias. Sansón se acostumbró a moverse en los beneficios de la unción, pero estaba desconectado del corazón de la unción. Sansón nos demuestra que podemos ser usados por Dios, pero no significa que necesariamente que seas aprobado por Dios. ¿Ok? Amén. ¿Cuántos de ustedes empezaron conectados con la unción y fueron excitando límites, diciendo que no pasa nada, pero un día el espíritu se va a ir y no te vas a dar cuenta? Excitando límites significa pasándote, ¿cómo se llama?, de lo que no es correcto. Así se puede poner en otras palabras, ¿no? Pasándote de lo que no es correcto. Aunque a todos podrás engañar, no hay una presencia que no vas a poder engañar. Hubieras haber podido robado o algo antes de venir de aquí, y vienes aquí a dirigir como si nada y nadie lo nota. Pero esa presencia, una presencia que es paciente, pero tiene límites. ¿Sí entiendes? Puedes cometer algo y obviamente hay perdón, pero ya después de un momento se te acaba tu límite, porque obviamente Dios te perdona una vez, te sigue perdonando, pero eso no significa que vas a estar cometiendo tus mismos errores cada vez y sin que te pase nada, porque siempre va a haber un límite. Y acá con lo que Sansón fue que la unción se le fue al final, ¿cierto? Pero todavía con eso, Dios le respondió cuando él dijo: Señor, ayúdame a poder derribar esas columnas. Y Dios ahí otra vez lo volvió a respaldar por su consecuencia, que era su muerte de él, pero al final le dio una victoria al pueblo de Israel, ¿no? Si no proteges tu mayor regalo, que es tu unción, la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, un día la puedes perder, como lo hizo Sansón. A él Dios le dio, ¿cómo se llama?, una unción, pero no la pudo cuidar. Y acá, como leímos en la historia, se recostó en las rodillas de Dalila, puso su pelo ahí y ¿cómo se dice? Y que era su símbolo de unción, ¿ok? Esa es la medida de la manifestación de Dios en ti. Puedes estar viendo películas de terror, o ir a un club, ir a un bar, viendo películas con, ¿cómo se llama?, con escenas sexuales, y tú dices: oh, esto no me afecta, pero probablemente otra persona
que con la que la estás viendo sí le está afectando más que a ti. ¿Y por qué tú te preguntarías, oh, ¿por qué no esta película de terror ya no me afecta? Y probablemente la puedes hablar con una película de bebé o algo así. Bueno, no te afecta porque tú ya te has ido, ya existaste ese límite. Ya no te afecta algo que a otra persona le pueda espantar porque tú ya te intoxicaste más que ya algo que maybe a Ever le afecta y no te va a afectar a ti, ¿sí? Porque están tan intoxicados que ya no están sensibles a la presencia de Dios, intoxicados probablemente con la película de terror o con cosas así que, que cuando vienen aquí ya no están sensibles a esto. Están tan intoxicados que ya no tienen sensibilidad a la presencia de Dios. Nutricionistas. Bueno, dicen que el azúcar es básicamente el veneno dulce, que una persona cada día no se puede pasar, ¿cómo se llama?, sin azúcar, porque todos los días, maybe tan siquiera con un refresco o una bebida, pero todo el día o cada día tú ingieres azúcar. Y estaba contando a alguien que él trató o se fue una semana sin ingerir azúcar y los primeros 3 días le daban mareos, su mano les temblaba y él le fue, ¿cómo se llama? Él le fue a preguntar al doctor que qué le estaba pasando y él dice que su cuerpo le estaba requiriendo azúcar porque como cada día la estaba, ¿cómo se llama?, consumiendo, ya le estaba afectando al cuerpo, ¿ok? Y aquí lo que les estoy tratando de ver que después de la semana que puedes pasar sin azúcar, hay que decir que vuelves a tomar tu mismo refresco o el mismo café con las 2 de azúcar y ahora probablemente puedas decir, oh, ya está muy dulce para mí. Bueno, acá es que el ayuno muchas veces te va a poder ayudar a ver las cosas que te están intoxicando, porque probablemente no lo estés sintiendo porque se te está pasando cada día, pero si lo dejas, ayunas esa cosa que tú estás ingiriendo, vas a poder ver de qué te está intoxicando a ti. La asistencia, así se dice, la asistencia nos ayuda a ver cuán intoxicado estábamos. Quizás necesitamos alguno para que veas qué te está pasando en ti. Incluso para Sansón, como les dije, hubo una oportunidad más y nunca es muy tarde para volver a consagrarte como un nazareo. ¿Alguien me puede decir qué hacía un nazareo? Lo repasamos ahorita. Pues no se cortaba el cabello. ¿O cuál era básicamente su enfoque? ¿Cuál era su enfoque? Bueno, era vivir consagrado a cultivar la presencia de Dios sobre su vida y a proteger en favor al pueblo de Dios. Pero básicamente él se consagraba a Dios, y lo que les estoy diciendo que nunca es muy tarde para venir otra vez y a consagrarte. Dios nos llama a proteger esa presencia y Él no más te dará una porción de la que tú no estés dispuesto a cuidar. ¿Sí entienden eso? Como a cuidar con celos. ¿Me acompañan a Juan 1:32? Me indican cuando lo tengan. 1:32. ¿Alguien me lo puede leer?
Ok, aquí lo que quiero que vean es lo último, y permaneció sobre él. Aunque Dios te dé su unción, es algo fácil, pero pero que se permanezca en ti es otra cosa más difícil, porque vas a tener que estar viviendo de una manera para que esa unción se quede en ti. Puede pasar que un día el Espíritu Santo te derrame aquí, y sí, pero es más difícil que cada día se esté viniendo acá, ¿cierto? Porque no cada día dos van a estar conectados, o no todos van a estar, ¿cómo se llama?, en el mismo espíritu. Ok, entonces acá decía, y permaneció sobre él. El espíritu tiene un corazón y emociones, ¿cierto? Y acá donde estábamos leyendo, donde Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, cómo se le apareció el Espíritu en forma de paloma, ¿ok? Entonces hay que decir que esta es una paloma, y se le vino acá, ¿cómo se llama?, al hombro, y acá en el versículo 32 al final leímos, y permaneció sobre él, que sobre Jesús, ¿cómo se llama?, el nazareo más, ¿cómo se llama?, el nazareo verdadero, ¿cómo se puede decir? Ajá, sí. Bueno, entonces, tú sabiendo que tú tienes una paloma, ¿cómo te moverías? ¿Tú cómo caminarías? Sí, pero estás cuidando que no se te caiga o algo así. Sí, con cuidado, porque se espanta y vuela. Entonces caminarías lento, cuidadosamente, hablarías de otra forma, actuarías diferente, no harías movimientos que antes hacías cuando no estaba la paloma, ¿cierto? Y bueno, la paloma es el símbolo de la unción. Entonces, si tienes unción, ¿cómo te estás moviendo ahorita que la tienes? Porque a todos se nos ha dado una unción que somos capaces a nuestro nivel, que Dios nos las ha dado, que todos tenemos la unción que es, ¿cómo se llama?, insensible a nosotros o sensible a nosotros, pero es terrible porque las tinieblas le temen, ¿ok? Entonces acá, ¿tú cómo estás cuidando, protegiendo tu paloma, tu unción, para que no se vaya de ti? Por ejemplo, acá como vimos con Ever, ¿cómo caminarías tú? Ajá, lento, tratando de cuidar para que no se espante. Entonces así, básicamente también en la vida espiritual necesitamos proteger nuestra unción y cuidar de lo que estamos haciendo, porque un día podremos espantar esa unción por seguir estirando nuestros límites, seguir sobrepasándonos nuestros límites, porque acá la presencia tiene límites. Puedes estar haciendo algo, pero un día, si sigues haciendo tu mismo error, se te va a ir sin darte cuenta. Y acá, como vimos, Sansón no se dio cuenta. Y la pregunta era, ¿cómo estaba viviendo Sansón su vida? Que al final él no se pudo dar cuenta que la presencia de Dios ya se le había ido, ¿cierto? Entonces tú cuida cómo estás viviendo, sé sensible a Dios, no te intoxiques. La última vez dijimos que es mejor matar a Dalila, no como una persona que estamos viendo, pero como su espíritu, antes que ella te mate a ti, porque dijimos que Dalila era un veneno que te mata interiormente hasta salir por afuera, que es lento pero devastador, ¿cierto? Entonces tú, si un
un buen ejemplo, un buen símbolo para decir, cuida tu paloma para que no se te vaya. Y protégela porque es básicamente el mayor regalo que Dios pudo haber dado. Algo sensible pero terrible. Sensible, ¿por qué? Porque ¿cómo se llama? Estás contigo y te dejas hacer cosas, y terrible porque a las tinieblas puedes hacer, es un poder muy grande que Dios te ha dado de poder hacer temblar el infierno, ¿cierto? Vamos, todos se pueden poner de pie. Y vamos a orar. Así como estás, cierra tus ojos. Vamos a decirle, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Dios, gracias por lo que tú hablas, Señor. Amén. Ayúdanos a tenerte temor, Señor, a ti. Saber cuidar, Señor, tu presencia. Saber cuidar, Señor, esa unción que tú nos has dado. Así es. A conducirnos, Señor, de tal manera, Padre, que nos podamos dar cuenta de todo lo que está pasando, Señor. Y no ser insensibles, Señor, como lo hizo Sansón, y que no se dio cuenta cuando tu presencia se apartó de él. Sí, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a cuidarla, Señor. A caminar, Señor, quizás cautelosamente por la vida y no tomar las cosas tan a la ligera, Señor Jesús. Porque tu presencia, Señor, se puede apartar de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder caminar conforme tú quieres. Ayúdanos a poder caminar, Señor, delante de ti rectos, Dios.